Para Bruce, el cine no era un simple escaparate, pues lo concebía como una prolongación de su filosofía de la lucha. En sus películas no quería coreografías decorativas, sino combates que contaran una verdad, que la lucha es directa, feroz, sin adornos innecesarios. Por eso eliminó, dentro de lo que pudo, los movimientos floridos y optó por mostrar técnicas simples y contundentes, grabadas con claridad para que el público entendiera su eficacia. No obstante, como él se encargaba de señalar, algunas de las técnicas debían adaptarse al lenguaje cinematográfico, buscando un equilibrio visual. Además, veía el cine como un medio pedagógico. Lo que en el dojo enseñaba a unos pocos, en la pantalla podía transmitirlo a millones. Y esta era una para él idea fascinante. Cada golpe filmado era también un mensaje sobre fluidez, adaptabilidad y autenticidad, que los expertos en artes marciales podemos ver. Así pues, convirtió el cine de artes marciales en algo más que entretenimiento. Lo transformó en un vehículo de filosofía marcial. Su obra inacabada Juego con la muerte lo demuestra, puesto que más que una película, era un manifiesto visual de su pensamiento. A pesar de que es algo sabido, sigamos contextualizando. Primeros pasos en el cine. Bruce no empezó su carrera fílmica en Estados Unidos, sino en su Hong Kong natal, siendo apenas un niño. Actuó en varias películas como actor infantil en la década de 1940 y 1950, generalmente en dramas y comedias en cantonés, gracias a los contactos de su padre, Lee Oi-chuen, actor de ópera cantonesa. Su primera aparición fue en Golden Gate Girl, 1941, cuando tenía apenas unos meses de edad. En total, apareció en más de 20 películas en Hong Kong como actor infantil y juvenil antes de dedicarse de lleno a las artes marciales. El salto a la televisión americana. Ya en Estados Unidos, su primera oportunidad llegó con la serie de Green Hornet, El Avispón Verde, 1966 a 1967, donde interpretó a Kato, el ayudante del protagonista. Aunque era un papel secundario, su carisma y su velocidad en escena hicieron que eclipsara al propio héroe. Este trabajo lo convirtió en un rostro reconocido, especialmente en Asia, donde la serie fue rebautizada como la serie de Kato. Si hay algo que se hace notar es la simpleza y contundencia de sus golpes, siempre rápidos y secos, haciendo gala de una plenitud física. De todos es sabido la dificultad que tuvo Bruce para abrirse camino en el mundo del cine estadounidense, en una época en la que Hollywood estaba atravesando una etapa en la que dejaba atrás una forma clásica de hacer cine, como fue la de los años 50. La década de los 60 estuvo marcada por unas producciones de corte más realista, con la sombra de la guerra del Vietnam y un público joven y rebelde buscando otro tipo de películas. De ahí el éxito de cintas como la de los jóvenes motoristas de Easy River. Buscando mi destino, Dennis Hopper, 1969. Estrellas como Steve McQueen, James Coburn, James Garner, John Wayne, Paul Newman, Marlon Brando, Gregory Peck, Charlton Heston, Sean Connery, etc. Estaban en alza, ocupaban la pantalla y satisfacían las inquietudes de la audiencia. En este contexto era impensable que un oriental pudiera acceder al estrellato. Dificultades en Hollywood. Como digo, y a pesar de su enorme talento, Bruce encontró muchas barreras en el cine estadounidense. Desde los inicios los roles estereotipados para actores asiáticos prevalecían, y aquellos papeles principales orientales eran interpretados por actores occidentales, maquillados para simular su ascendencia oriental. Esto frustraba mucho a Bruce, que se avergonzaba del trato que le dispensaban a los suyos en este medio. No tardaría mucho en enfrentarse a una barrera infranqueable, en la que apenas hizo mella su personaje de Kato en The Green Hornet. En la segunda mitad de los 60 obtuvo algunos trabajos gracias a aquellos alumnos famosos y amigos que lo ayudaron, pero que, de cualquier manera resultaba insuficiente. Proyectos frustrados como la serie Kung Fu, 1972 a 1975, que acabó siendo protagonizada por David Carradine, significaron para él una derrota al tiempo que le abrieron los ojos a la lacerante realidad. Ni siquiera la serie Longstreet, 1971 a 1972, y su episodio El Camino del Puño Interceptor, emitido el 16 de septiembre de 1971, pudo vencer esta reticencia generacional. Sus otras 3 intervenciones en la serie fueron frustrantes. Así pues, y dado que los productores lo consideraban demasiado oriental para protagonizar en Hollywood,
estas desilusiones lo llevaron a regresar a Hong Kong, donde descubrió que ya era una celebridad gracias a The Green Hornet. Bruce llegaría a dar una serie de explicaciones, políticamente correctas, ante los suyos, dando forma a la motivación por la cual se había decidido por hacer películas en su tierra natal. En cualquier caso era lo mejor que pudo hacer. Éxito en Hong Kong. Como ahí sabemos, Bruce firmó con Golden Harvest, productora local de Hong Kong que le dio cierta libertad creativa. Allí rodó 4 películas que lo convirtieron en leyenda. The Big Boss, Karate a muerte en Bangkok, 1971. Primera gran película como protagonista. Fue un éxito rotundo en Asia, mostrando a Bruce como un héroe implacable. Fist of Fury, Furia Oriental, 1972. Bruce interpreta a Chen Zhen, vengando la humillación de los chinos frente a la ocupación japonesa. Su mensaje nacionalista y sus escenas de rabiosa lucha impactaron a toda China. The Way of the Dragon, El furor del dragón, 1972. Escrita, dirigida y protagonizada por Bruce, contiene la legendaria pelea contra Chuck Norris en el Coliseo de Roma, considerada una de las mejores peleas del cine. Enter the Dragon, Operación Dragón, 1973. Coproducción con Warner Bros., su primera gran película internacional. Fue estrenada poco después de su muerte, convirtiéndose en un clásico mundial. Marcó la llegada definitiva del cine de artes marciales a Occidente. El proyecto inacabado, Game of Death. 1972. Bruce estaba rodando Game of Death, el juego de la muerte, cuando le llegó la oferta de la Warner para Enter the Dragon, posponiendo la producción. Solo llegó a filmar algunas peleas con unas coreografías memorables y unas secuencias, pero dejó un pequeño guión con sus ideas, en las que arte marcial y filosofía se abrazaban. El famoso traje amarillo con franjas negras que usaba en la película se convirtió en icono cultural y ha sido homenajeado en innumerables películas. Kill Bill, 2003, es quizá el ejemplo más notorio. Y de todos es conocido el bodrio Game of Death, Juego con la muerte, 1978, que pergeñaron Raymond Shaw y Robert Clouse con el beneplácito de algunos otros interesados en el nefasto proyecto. A día de hoy aún esperamos que alguien con el debido respeto lleve a cabo el sueño de Bruce. Tal vez con ayuda de la IA hablar del cine de Bruce Lee conlleva, o debería, hablar del estilo cinematográfico que, en mi parecer, lo hace distintivo. Estilo cinematográfico. Deberíamos observar que Bruce revolucionó el cine de artes marciales porque mostraba la velocidad y realismo de las técnicas, no solo acrobacias teatrales. También introdujo la idea de la filosofía marcial en el guión. Sus películas no eran solo peleas, también hablaban de dignidad, disciplina y justicia, por lo que las historias de venganza quedan como algo banal para los más puristas. Por otro lado, incorporó el uso del nunchaku, haciéndolo mundialmente conocido, y además mezcló diferentes estilos de lucha en pantalla, anticipando el concepto de artes marciales mixtas. Podríamos aquí analizar más profundamente la experiencia audiovisual de su cine, pero baste esta somera exposición para tomar un primer contacto. Impacto y legado en el cine. En mi opinión, su estilo visual ha influido en directores como Quentin Tarantino, los Wachowski, Matrix, John Woo, y prácticamente toda la industria del cine de acción. Y no podemos dejar de ver que abrió la puerta para que actores asiáticos tuvieran protagonismo en Hollywood. Su forma de ver y entender el cine de acción generó tras su muerte toda una corriente denominada Bruceploitation, que no mejoró ni mostró la idea original, pero sirvió para dar cuerpo a lo que seguiría después. Además, popularizó mundialmente las artes marciales, llevando millones de personas a entrenar kung fu, karate o taekwondo tras ver sus películas, y a día de hoy su breve filmografía sigue siendo considerada fundacional en el cine de acción moderno. Mi conclusión. Para mí, Bruce Lee en el cine fue mucho más que un actor de artes marciales. Fue pionero en la representación de los asiáticos en Hollywood, demostró que las películas podían ser espectáculos de lucha y, al mismo tiempo, transmitir mensajes filosóficos y sociales, y con apenas 4 títulos cambió para siempre la manera en que se rueda la acción. Hoy, su figura sigue siendo homenajeada no solo como artista marcial, sino como visionario del séptimo arte. Una vez más, un hombre adelantado a su época.